Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase de hoy. La clase de hoy es muy importante y sobre todo muy interesante, ¿ah? Para mí sobre todo me encanta. A ver, ya la clase pasada hablamos un poco, o bueno, nos introducimos lo que fue la diversidad en nuestro país. ¿Ok? Pero la diversidad étnica y la diversidad lingüística. Hablamos un poco de qué es, ¿no? Cada uno de ellos, un poco de su importancia, un poco del impacto en nuestro país. Yo lo hablé en los videos, pero dije que a partir de hoy y la siguiente íbamos a profundizar en cada uno de esos aspectos. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar acerca de la diversidad lingüística en el Perú. La siguiente será de la étnica. Hoy hablaremos de la lingüística. Bien, entonces vamos a por ello. La diversidad lingüística en el Perú es muy rica, obviamente. Si ya lo sabías desde la clase pasada, es muy rica. Además, ¿por qué? Vamos a ver por qué es importante estudiarlo, ¿bien? El estudio de la diversidad es interesante y complejo. Siempre. Cualquier estudio, siempre y cuando sea de tu agrado, obviamente, va a ser interesante y mientras más te introduzcas en él, va a ser complejo. ¿Ok? El estudio de la diversidad lingüística es interesante y complejo. A pesar que desde la son oraciones separadas, ¿bien? La diversidad lingüística en el Perú es muy rica. ¿Listo? Tú ya lo sabes. El estudio de la diversidad lingüística es interesante y complejo. Listo. Queda ahí. Ahora sí, empezamos con un concepto más grande. A pesar que desde la época colonial se haya escolarizado, o sea, se haya enseñado a nivel escolar, así como tú, el español, en nuestro país ha perdurado la multiplicidad de lenguas. ¿Ok? Aquí tenemos una premisa muy interesante. A pesar que desde la época colonial, o sea, desde la llegada de los españoles, el establecimiento del virreinato en la colonia, las reformas borbónicas, todo lo que tú ya sabes que hemos hecho el año pasado en historia, te acordarás, ¿no? Desde esa época se escolarizó, pero no el quechua, no el aymara, no la diversidad lingüística que ya había, ¿no? Desde antes, sino el español. ¿Cierto? El español ligado obviamente a la educación religiosa. ¿Okay? Obviamente con Cristo y Dios, ¿no? Y la triada. Ok, ahora tenemos esta premisa que nos dice que a pesar, ¿no? A pesar de que desde la época colonial, y te hablo del siglo XVI, ¿no? Se primordializó el español, mira, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Son 5 siglos, chicos. 5 siglos entre los cuales el español ha sido siempre el más importante de todos. Siempre se ha escolarizado, desde ahí hasta ahora. Por ejemplo, ¿en qué lengua nos estamos comunicando ahorita? El español o el castellano, ¿no? Entonces, y a pesar de ello, en nuestro país ha perdurado o sigue existiendo, ¿qué cosa? La multiplicidad de lenguas. Sigue existiendo el quechua, sigue existiendo el aymara, el cauqui, el aguajún, ¿no? El cucama, todos. Entonces, no todos obviamente, pero hay una variedad, ¿no? Hay una multiplicidad muy grande aún en nuestro país, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que preservar. Y vamos a hablar un poco en la clase sobre eso. Primero, como es un curso de cívica, tenemos que enfocarnos y sustentarnos siempre en nuestro libro principal. ¿Cuál vendría a ser nuestro libro principal? Básico, la Constitución del Perú, la Constitución de nuestro país, del Perú, ¿ok? Hay una ley. ¿Qué nos dice esta ley? Primero, el nombre de la ley es la ley número 29735, ¿no? La ley 29735 nos dice en su artículo 1 lo siguiente. Atento, todas las lenguas originarias son la expresión de una identidad colectiva. Identidad colectiva. Todas las lenguas... voy a leerlo todo de corrido. Todas las lenguas originarias son expresión de una identidad colectiva y de una manera distinta de concebir y de describir la realidad. Por tanto, gozan de las condiciones necesarias para su mantenimiento y desarrollo en todas sus funciones. Vamos a desmembrarlas, como siempre lo hacemos. Todas las lenguas originarias básicas, son la expresión de una identidad colectiva. ¿Qué es la identidad? La identidad es esa capacidad de reconocimiento de uno mismo. ¿Qué es lo que a ti te hace diferente? ¿Qué te identifica? ¿Qué te hace distintivo de los demás? Identidad, ¿no? Ahora, aquí estamos hablando acerca de una identidad colectiva, o sea, no estamos hablando de la identidad tuya ni de la identidad mía. Estamos hablando de la identidad de todo un grupo en general. ¿Ok? Digamos, si tuviéramos que
no sé, ¿cuál vendría a ser un distintivo de la sociedad brasileña? Que son alegres, digamos, ¿no? Cuestiones así. Ya, un distintivo de la sociedad egipcia antigua, que eran muy religiosos. Ya, cuestiones así. La identidad colectiva, lo que lo caracteriza a un grupo étnico o un grupo originario. Obviamente ligado siempre al nivel lingüístico, que es el tema que estamos haciendo hoy, ¿no? Y además, ¿no? Y además es una manera distinta de qué? De concebir y describir la realidad. Eso ya lo hemos mencionado un poco en la clase pasada. Obviamente, si nosotros tenemos una lengua distinta, vamos a ver la realidad diferente, ¿cierto? Para nosotros un río vendría a ser un fenómeno geográfico. De repente, para estos grupos étnicos, ¿no? Dentro de su nivel lingüístico, un río vendría a ser la representación de la fertilidad, quizá. ¿Ok? Cuestiones así. Entonces, el nivel de concepción, el nivel de descripción de esta realidad tan compleja y tan caótica que conocemos, varía conforme el nivel lingüístico. Para lo que nosotros, la realidad, no, para lo que nosotros es la realidad, para otras personas, a pesar de ser el mismo objeto, lo van a ver de diferente manera. ¿Ok? Listo. Por tanto, o sea, en consecuencia, estos grupos originarios, ¿no? Que mantienen su lengua, gozan, o deberían gozar por lo menos, ¿de qué? De las condiciones necesarias para qué, para su mantenimiento y desarrollo en todas sus funciones. Ahora, ¿quién va a ser el encargado? ¿Quién es el encargado de darle de proporcionar unas condiciones adecuadas a estos grupos originarios, ¿no? A estos grupos étnicos lingüísticos? ¿Quién es? El gobierno. Debería brindar las condiciones necesarias para que estos grupos puedan desarrollarse tranquilamente, sin ningún problema. Problemas ambientales, sin problemas sociales, ¿no? Puedan desarrollarse tranquilos. Además, también manteniendo siempre la interculturalidad. Vamos a hablar un poquito de la interculturalidad por ese lado. Y manteniendo siempre esta capacidad de inclusión. Manteniéndose siempre inclusivos con los diversos grupos de nuestro país, ¿no? Porque recuerda, como peruanos tenemos que formar una identidad única. Como peruanos tenemos que formar una unión. Todos los peruanos, o por lo menos deberíamos lograr que todos los habitantes de ese territorio se sientan peruanos, ¿ok? Y eso solamente se va a lograr con la inclusión. Sin embargo, también tenemos que respetar la unidad. Tenemos que respetar su lenguaje, sus creencias y también su manera de concebir y percibir el mundo y la realidad. ¿Ok? Vamos para ese lado. Primero, antes de irnos, esto es ley, ¿ya? No me lo estoy inventando. Para allá.